Bueno, acá hay otra hincha de Racing también, así que se queja. Mi yerno hincha de Racing también en Buenos Aires. ¿Hay hincha de Racing? Mirá. Sí. Mirá. Sí. Hay varios hinchas de Racing. Sí. ¿Qué decimos? Bueno, ¿Cómo estás? Llegando do Brasil, hablando de Botafogo y de... Sí. La verdad que sí, fue una jornada realmente muy linda. Vos que sos un experto en el tema, sabés que las relaciones de este tipo... Fíjate vos que yo estuve calculando... Para la audiencia le cuento, para introducir el tema, porque bueno, perdón, sí. no nos metemos, no, culpa mía. Mala mía, diría tu amigo Macri. El gobierno de Corrientes, de la provincia de Corrientes, mandó una delegación para tratar temas de integración presidida por el vicegobernador don Pedro Orellar Pugar, y por eso estamos hablando con Pedro hoy para que nos cuente qué hicieron en Río Grande do Sul. Fue un viaje relámpago, era una delegación que iba a estar presidida por el gobernador, pero tuvo un inconveniente de último momento y me tocó ir a mí. Bueno, fue la ministra de Industria, el ministro de Producción, el ingeniero Bentos, que es secretario de Inversiones, y el ingeniero Uso, que es secretario de Energía, porque estaba dentro de la agenda del tema energético, y Javier Sáez, que hizo de coordinador de la visita, y empresarios, que eso fue muy importante, de FECOR, esto de es Federación Económica. También no claro. Novedoso estrictamente, porque en otras etapas ya se hizo, pero, pero me parece realmente muy bueno, ¿no? Mira, yo la verdad es que vengo... Fíjate vos que yo analizaba, creo que si no es la más larga, está ahí nomás, de la más larga frontera que tiene la provincia de Corrientes, es con Río Grande do Sul. Sí, pues, sí. Son casi 350 kilómetros de frontera. Sí. Con el Paraguay tenemos 300 kilómetros, con Santa Fe más o menos eso, y las otras fronteras son mucho más chicas. Y sin embargo, la integración es una cosa como que se ha dado muy poco, y se ha dado de manera informal, porque hay inversores brasileños que se dedican a actividades agrícolas en Corrientes, sí, pues. Hay gente de Corrientes que trabaja allá, en los rubros arroz, ganadería, creo que yerba también. Y hay un intercambio turístico que se da también, ¿no es cierto? Mucha gente va a Torre, a Capao, sí. Y muchos brasileños de esa zona que vienen a pescar acá, inclusive acá, sí. Tienen inversiones. Sí. Inversiones hoteleras de muy alta calidad, para recibir a turistas brasileños, ¿no? El brasileño le encanta la pesca, y le encanta la pesca en Corrientes. Así que bueno, pero queríamos la idea del gobernador es darle un marco más institucional, más formal, porque hay varias cosas que están yo algunas no quiero anunciar porque creo que le corresponde a él hacerlas, pero hubo dos agendas. Ahora, ¿cómo surge esto? ¿De repente, espontáneo? ¿Ya se venía conversando? Una gran mano nos dio el cónsul general, que es un diplomático de carrera. Hay un consulado muy lindo ahí en Porto Alegre. En Porto Alegre, además es un hombre que ama la historia de Corrientes. Mira. Estuvimos hablando, me dice, vos no sabés la biblioteca que tengo yo solamente de historia de Corrientes. Así que hablamos largo y tendido de todos esos temas. Me dijo que la semana pasada anduvo por acá, estuvo en el archivo ahí con Deniri, con chico, menor que yo, como Ramírez Braschi, con Dardo. Y bueno, muy interesado, está investigando la participación de Corrientes en Pavón y Cepeda. Mira. O sea, temas muy específicos. Yo creí que por ahí se le ocurrió armar, que era algo interesantísimo, la etapa en la que casi creamos un estado junto con Corrientes, Río Grande do Sul. Sí, bueno, esa es la época. Las andanzas de Garibaldi por acá. Claro, eso también un poco la época del artiguismo, ¿no? Claro. Un poco posterior. Que me estaba contando él que el último intento de la República riograndense fue ya en el siglo XX. Yo desconocía, en la década del 20. Sí. Yo eso desconocía completamente. Yo pensé que era alguna aventura del siglo XIX, pero no, ya en el siglo XX todavía también se repitió. Sí. Pero volviendo al tema, te decía, hubieron dos eventos importantes. A la mañana fuimos recibidos en la Cámara de Industria, que no podés creer el edificio que tiene, nosotros estábamos en el piso 8, para que te dé una idea, pero es de todo desde la Cámara. La verdad, nos atendió el director, un empresario, un hombre joven, una amabilidad que no te das una idea, y estaban sentados. Río Grande do Sul tiene casi el 40% de la industria de todo Brasil, y es el quinto estado más importante en Producto Interno Bruto,
y estaban todos los referentes de las distintas actividades energéticas, agropecuarias, de transporte, que yo le agradecí que dejen sus cosas para venir a conversar con nosotros. Bueno, hubo un intercambio de conversaciones, después un almuerzo ahí mientras conversaba, un almuerzo rápido, y después lo que el famoso coworking, que es este intercambio de correos, de tarjetas, de contacto, y creo que ya hay 2 o 3 cosas que van a salir. Y me decía este muchacho, digo muchacho porque un hombre joven, me decía que él le gusta mucho Corrientes porque el padre lo trajo a pescar una vez a Itaibaté. Ah, mira. Y se saqué un pescado, surubí, le digo. Surubí. Era más grande que yo, me dice, porque yo tenía 11 años y el pescado tenía 40 kilos. Bueno, porque vos sabés que las relaciones internacionales se construyen también con las relaciones personales. Sí, fundamentalmente. Porque se basan en primero la continuidad, la paciencia y la confianza que se tiene que Sí, la empatía también, de líderes que coincidan, dirigentes que exactamente, coinciden. Así como hemos visto que yo creo que, por ejemplo, Alfonsín se llevaba muy bien con Sarney, con Cardoso, y Menem también, y Mercosur avanzó. Cuando Lula y Kirchner se pelearon porque no se llevaban bien, Mercosur se enfrió un poco. Se enfrió, ¿no? sí. Pero, salió gracias a otros, se progresó por el Codesur y compañía, pero los liderazgos por ahí fuertes. Bueno, después estuvimos a la siesta con el vicegobernador que está a cargo de la gobernación, porque el gobernador está con uso de licencia, porque y el vicegobernador es candidato a gobernador en octubre. Un hombre joven, yo ya lo conocía, muy dinámico. Y ahí ya se habló, pero eso, ya te digo, eso creo que pienso que lo tiene que anunciar el gobernador, pero ya se hablaron sobre obras públicas concretas, de obras binacionales. Binacionales, qué bueno, avanzar en el tema de infraestructura. Pero lo que yo rescato es lo que me decía este muchacho en la Cámara de Industria, me decía, esto lo tenemos que seguir, lo vamos a seguir, así que yo vine muy esperanzado y después hoy con gente que está ya trabajando para hacer inversiones en Corrientes en el campo energético. Eso sería lo ideal, ¿no? Ojalá que esto sea el puntapié, o ya algo se hizo. ¿Te acordás que en la década de los 90 se avanzó mucho con el Codesur? Pero claro, todos que los estados, nos falta continuidad, Tito. Nosotros nos falta continuidad y eso hay que aprender. Mira, yo te voy a contar un ejemplo que hoy le contaba al cónsul. Allá por la década, cuando éramos muy jóvenes, nos fuimos con Pacho Rossetti, el contador Rossetti. Éramos amigos, somos amigos, pero éramos amigos de la juventud, de la niñez. Nos fuimos en auto hasta Porto Alegre. Llegábamos un domingo a la tarde y nos llama la atención que en el acceso a Porto Alegre cientos de autos parados al costado del camino, era casi de noche, con familias adentro. Dijimos, ¿qué pasará esto? ¿Qué será? En un momento que paramos nosotros, viene una persona y nos pide si le podíamos vender nafta, que sea 2 o 3 litros para poder llegar a su casa. Y ahí nos enteramos que Brasil, que en ese momento no tenía una gota de petróleo, hoy es un productor importantísimo de petróleo, prohibía la venta de nafta para uso particular desde el viernes a la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana. Mira. Y esta era gente que había salido de paseo en Semana Santa, se quedó sin nafta y tenían que esperar hasta el día siguiente que se abran las estaciones de servicio. Llegamos, un turista, menos mal que tenía el tanque. Sí, nosotros teníamos lo suficiente. Nos fuimos hasta San Pablo y estuvimos con un periodista que era periodista brasileño que nos recibió en su casa, que era un hombre muy, muy inteligente y era periodista de uno de los diarios más importantes de San Pablo. Y yo le comenté este episodio. Me dice, no, acá las normas son muy estrictas, porque Brasil en ese momento crecía a lo que se decía tasas chinas y no tenía petróleo, ni una gota. Vos imaginate el drenaje de plata que era eso. Sí, pues, sí. Y me dice, pero tenemos una gran esperanza en la plataforma submarina que se está investigando. Esa era la época de la presidencia del general Ernesto Geisel. ¿Y a quién le tocó embadurnarse las manos con el petróleo? ¿A Lula? Claro. Todos los presidentes militares, civiles, siguieron con esos objetivos
hasta que un presidente socialista, que era lo contrario a Geisel, fue el que le tocó decir, bueno, y mostraba las fotos embadurnándose las manos con petróleo, y hoy Brasil no solamente es un productor mundial, y eso vos lo sabés bien, sino que además está rediseñando sus Fuerzas Armadas en función de proteger dos cosas, el Amazonas y la plataforma submarina. Sí, sí. Por eso hasta está construyendo un submarino nuclear. Cosa que nosotros no hacemos. Dicho sea de paso. Ellos tienen una vocación de continuidad, siempre van para adelante, y nosotros tenemos la vocación de romper todo lo que hizo el anterior, y eso no es bueno. Hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Pero bueno, te quiero decir... No, y nos falta también algo que lo conversamos ya varias veces con vos y es sabido en la literatura política, el nacionalismo, si querés, entre comillas, o el sentido patriótico de la burguesía brasileña, que la nuestra no tiene. En Brasil, cuando vos le contás, y esto ya hace unos años, que nosotros tenemos 2 PBI depositados fuera del país, lo pueden entender. No lo entienden. Dicen, pero ¿cómo no invierten en la Argentina viendo tantas cosas para hacer, se van a hacer afuera? No lo pueden entender, Pero bueno, es la realidad. Así que bueno, creo que quedó abierta una muy buena posibilidad. Hay una serie de invitaciones ahora para más visitas. Río Grande do Sul hay una feria que viene de hace muchos años, agroproductiva, digamos, muy buena, te diría que está al nivel de la rural de Palermo, una cosa así. Yo la visité hace unos años, ahí muestran lo mejor que tienen de ganadería, vacuna, equino, etcétera. Así que bueno. ¿Y qué le interesó particularmente de Corrientes? Porque a ellos les interesa, te diría que están muy interesados en el campo energético. Ajá. Y yo creo, y esto es opinión de Pedro Braillare, no del vicegobernador, yo creo que la nación le va a ir transfiriendo a las provincias algunos servicios o mantenimiento u obras, como pasó en la década del 90 cuando Menem le transfirió a las provincias la educación secundaria. Sí. Es decir, vos y yo venimos en la época que la Escuela de Comercio, el Colegio Nacional... Todos nuestros colegios acá eran nacionales. Ahora no hay un solo colegio nacional. Todo eso nos pasó Menem. Seguimos llamando colegio nacional. Sí, claro, por una cuestión de nombre de fantasía y por cariño y por afecto. Y nosotros le decimos la Escuela de Comercio y se llama Escuela Manuel Belgrano, pero nosotros el comercio. Yo creo que la nación se va a ir desprendiendo de muchas más cosas. Y entonces la provincia... Bueno, está diciendo que va a transferir la concesión de rutas, de cosas. Sí. Yo creo que las provincias van a tener que hacerse cargo. Y en ese sentido, la provincia va a tener mucho más manejo también en materia de planificación y de obras. Y una cosa que yo aprendí de Río Grande do Sul, pues es que Río Grande do Sul siempre fue un estado, pues es la pampa húmeda brasileña. Sí, pues, ¿qué te parece? Pero en un momento dado, en el principio de los 2000, tuvo un retroceso enorme y pasó de ser el estado número 3 o 4 a ser el estado número 12. Y yo me acuerdo bien, vinieron aquí a Corrientes, ellos armaron un organismo público-privado, una especie de consejo que se reunía para decir vamos a programar sacar adelante Río Grande do Sul. Y entonces estaba qué tiene que hacer el sector privado, qué tiene que hacer el sector público. Por ejemplo, la famosa ruta la autopista interbalnearia que arranca prácticamente en el límite con Uruguay y va toda la costa de Río Grande do Sul, después sigue en Santa Catarina. Ese proyecto de ese momento en carpeta en ese tiempo, porque vinieron a una conferencia acá a Corrientes que yo fui y la verdad que me quedé admirado de cómo trabajaban en conjunto. Entonces, hoy el gobierno de la provincia ya no se conforma con las metas 2030 que están firmadas del 2022 cuando era gobernador Gustavo Valdés, sino que ahora estamos trabajando con las metas 2030-2050. Epa. Sí. Así que esa es la decisión del gobierno, se está trabajando, hay organismos técnicos de planificación, está el Consejo Económico y Social, así que... ¿Está funcionando a pleno eso, Pedro? Sí, totalmente. Está funcionando a pleno y no es mérito nuestro, es mérito del sector no gubernamental que participa directa, que es el 90% de ese 95%. Eso te iba a preguntar, los empresarios correntinos se han metido, sí, totalmente.
Y ayer fue muy bueno porque fueron los máximos representantes del empresariado con Federación Económica y Federación Empresarial, FECOR. Esos fueron por su cuenta, ¿no? Sí, esa articulación público y privada y que el sector privado con verdadera vocación nacional o provincial acá de desarrollo garantiza lo que estamos diciendo, la continuidad en el tiempo. Puede cambiar el gobierno, pero exactamente. Las empresas, los empresarios siguen siendo los mismos. Lo que tiene que hacer es acercar a las partes, y son ellos los que tendrán que hacer las inversiones, los negocios, salvo las obras públicas, que también involucran al sector privado, pero que la decisión de financiamiento, etcétera, corresponde a los gobiernos, ¿no? Pero bueno, eso también se conversó mucho, se avanzó bastante, y ellos están avanzando. Ellos como Estado, sector, como gobierno estadual. Como gobierno estatal. Gobierno provincial, digamos, sí, gobierno estadual. El gobierno, ¿no?, del Estado de Río Grande do Sul. Sí. Y los empresarios riograndenses también. Sí, pero ahora está en una etapa en que el gobierno está trabajando. Sí. ¿Y Corrientes? No, Corrientes sí, bueno, estamos metiéndole. No, por eso digo, pero de cara al futuro. Yo estoy muy optimista porque, ya te digo, el otro día hubo un anuncio ahí en el día martes, creo que fue, donde se centraliza toda esta actividad en el, no me acuerdo el nombre, la nueva institución, dentro de los que está, nomás se lo rediseñó, se puso una persona a cargo. La idea es que todo aquel que quiere invertir en la provincia encuentre dos cosas: buena voluntad y ventanilla única. También. Buena voluntad primero, y Corrientes tiene toda la buena voluntad de abrir los brazos. Por eso esta inversión que ahora viene de producción de lo que va a ser para papel después, qué sé yo, en Ituzaingó, ese es mucho trabajo, mucho tiempo de conversaciones y de trabajo, ¿no es cierto? Y después el tema, ¿qué significa ventanilla única? Bueno, que alguien tenga toda la información de Mota, que el tipo que venga de afuera no tenga que estar padeciendo que lo mandan para acá, lo mandan para allá, lo patean y no. Ahora, esto que de Corrientes, Río Grande do Sul, yo te había citado lo que mucha gente ni se acuerda cuando le conocía, otra todavía ni vivía en los 90, cuando se creó el CRECENEA CODESUL, justamente, sí. Y ahora tenemos, ¿qué pasó con la creación del consejo? Mirá, nuestro consejo del litoral, no me acuerdo cómo se llama, que se lanzó con mucho entusiasmo. Hay dos grandes zonas, Tito. CRECENEA CODESUL, que es sobre el Atlántico, digamos así, y ahora está el SICOSUR, que es sobre el Pacífico. Y ambas zonas tienen que trabajar. Cobran más o menos entidad de acuerdo, porque eso está manejado por los gobiernos. ¿Fuiste a la última reunión del Norte Grande también? Sí, pero ese es un tema interno argentino. En cambio, estos son organismos... No, por eso te digo, pero juntar las provincias del norte argentino. Porque lo que cambió acá, Tito, y eso vos lo sabés demasiado bien, el océano comercial del mundo era el océano Atlántico. Sí, pues. Y ahora el océano Pacífico. Y lo que entendieron esos son los brasileños, que ya han hecho corredores bioceánicos desde San Pablo, que es el corazón industrial, pero no solamente de San Pablo, a puertos chilenos y a puertos peruanos. Sí. No nos olvidemos que China acaba de construir el puerto más grande de América del Sur en Amancay, por lo cual los norteamericanos ponen una base. No les gustó nada a Estados Unidos la construcción del superpuerto chino. Sí, pero te decía... no, pero mi pregunta iba con doble intención de decir, bueno, estamos negociando con y juntándonos, amigándonos con los brasileños del otro lado del río Uruguay. Y tenemos también pendiente un montón de cosas. El segundo puente acá, obras de infraestructuras básicas para esa integración. Todas esas cosas ¿Cómo está yendo en nuestra...? Yo no conozco de acá en profundidad, porque hay una negociación que eso se está llevando adelante directamente con Buenos Aires, porque son obras que por su costo exceden totalmente la capacidad de las provincias. No sé en qué punto está esa negociación, pero sí está muy avanzado en el tema. Corrientes tiene hoy 4 o 5 grandes objetivos. La política de puertos, ¿no es cierto? Que tenemos el puerto de Ituzaingó, que la obra civil está terminada. La posibilidad de completar el puerto de Itaibaté, el puerto de Lavalle y el nuevo puerto de Corrientes. Porque el puerto de Corrientes, el nuestro, tiene muy buen calado, pero tiene el problema que está en el centro de la ciudad. En el medio de la ciudad, claro. Sí. Entonces,
esas son obras. La otra son las la de obras, la Valle, las obras viales son sobre el río Paraná, el corredor, la valla Goya Reconquista, que en realidad es la Valla Avellaneda, que es la única obra que eso tiene, te iba a decir. es la única obra que tiene proyecto ejecutivo. Lo que pasa es que es una obra muy costosa. Y no es tan costosa por el puente en sí, sino por los 43 kilómetros que tenés que hacer del lado santafesino de puentes, terraplenes, camino, porque la costa santafesina es costa baja, con todos los humedales y todo ese tipo de cosas. El otro es el segundo puente, Corrientes Chaco, y Corrientes Resistencia, y sobre el río Uruguay, el puerto Alvear Itaquí y el puerto Monte Casero Bella Unión. Son las obras las grandes obras que tiene la provincia proyectada, además de mejorar la estructura vial, que está mal. Yo soy un gran... yo ando mucho por las rutas de ¿Recorres la provincia? Permanentemente, y te digo, hay veces que que no te agarre una lluvia fuerte en la ruta, porque... No, es que ya han habido varios accidentes y te habrá pasado que de repente... Y estos últimos años no se hizo mantenimiento en absoluto. Ahora sí están empezando a restaurar parte de la Ruta 14, y entiendo que hay algún acuerdo con la provincia para que la provincia se haga cargo de la reparación de algunas rutas nacionales, pero no me quiero meter en eso porque eso lo está manejando el Ejecutivo. Esto es prioritario, Pedro, y hace parte de la relación, la política del gobierno nacional, indudablemente es, digamos, reactiva a todo este tipo de instrucciones, porque el gobernador o vicegobernador que te da no puede decir contamos con el apoyo del gobierno nacional. No puede. Así que metámosle que... Acá hay que... ¿Cómo salimos de eso? Yo te digo lo que creo. Échate llevo, te meto en el tema político. Mira, yo creo que siempre hay... Si hay estabilidad económica en el país, y yo creo que siempre hay interés en hacer las obras. Las empresas están para hacer obras. Sí, pero es sí, que... Y dinero en el mundo para financiar hay. El tema es acceder a los mecanismos de financiamiento y la modalidad, porque eso vinimos hablando mucho en el viaje. La modalidad, la última obra... ¿Qué querés decir con eso de modalidad? Claro, la modalidad de contrato. ¿El cómo? Exacto. Creo que la última obra que se hizo con el contrato de concesión de obra pública puro fue Santo Tomé San Borja. Bueno, te iba a decir eso, justamente me sacaste el mejor ejemplo, y que digamos, le tapa la boca a todos los que están en contra de ese sistema, pero después no se hizo ninguna tan bien, fue el puente Santo Tomé San Borja. Esa fue la última obra, porque a mí me no sé si la única también, Pedro, no sé si hay otra no sé, lo que sí sé que fue la última. Tanta envergadura, sí. Tan bien hecha, y que... Ahora, pasa que son obras tan costosas que muchas veces con simplemente el peaje no te alcanza para recuperar. Una obra como el puente Chaco Corrientes, no solo porque se hizo el puente, pero esa es una obra, el Chaco Corrientes es una obra monumental de ingeniería, como es Zárate Brazo Largo. Sí, sí. Son obras monumentales de ingeniería. Zárate Brazo Largo mucho más grande porque son 2 puentes y encima ferrovial. Eso todo se hizo en el gobierno de Onganía, las 2 obras. Sí, las 2 obras en gobiernos militares. Pero te quiero decir, me acuerdo porque yo a diferencia, porque por ahí se suele comparar el gobierno de Milei con Martínez de O, con no, porque esto fue muy anterior. Anterior. Sí, pues, pero esos gobiernos militares, por más que tuvieron todo lo que tuvieron de cosas, a la obra pública le dieron una manija bárbara. Sí, ese gobierno ese gobierno hizo mucha obra pública, hizo Chocón Cerros Colorado, sí. Hizo las centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2, sí. Embalse Río Tercero, hizo el puente de acá, el puente Zárate Brazo Largo, ¿sí? Dijeron el puente que va a Formosa. Yo me acuerdo de chico hemos cruzado ahí con una balsa que era una antigua lancha de desembarco, que habían 3 autos nomás en la lancha, porque el río Bermejo es cortito. Sí, pues. No, pero volviendo al tema, cuando se hizo el último que se intentó hacer por ese sistema ¿qué es concesión de obra pública? Es decir, la empresa se hace cargo y después recupera con el peaje. Con el peaje. Así nomás. La última obra que se intentó hacer por el sistema pura fue el puente Rosario Victoria. Y yo me había hecho muy amigo del gobernador de Santa Fe, que ya falleció, un gran tipo, el Turco Beit,
justicialista, muy buena persona, y nos hicimos bastante amigos. Y él me contaba que la licitación le fracasó 2 veces. 2 veces. Y estaba a punto de fracasar la tercera vez, y él le dijo a Menem, necesito que me ayude, porque si no... Y el gobierno nacional hizo un aporte Vamos a poner algo. Hizo un aporte extra importante y salió la obra. Y yo creo que, no sé si dan los números para hacer obras. Me interesaría mucho, porque el otro día me fui a Asunción, y los paraguayos acaban de hacer una feroz autopista con un puente monumental. Hermoso el puente, pero aparte de una obra de ingeniería espectacular. Y te cobran un peaje de 5.000 guaraníes. La verdad que 5.000 guaraníes es nada. ¿Cuánto será? Sí, 1.000 pesos, ese no sé. No tengo idea en este momento, pero sí, es poquito. Pero es poco, y te cobran 5.000 guaraníes el peaje. Habría que averiguar cuánto, si eso se financió con el peaje exclusivamente o hay un aporte de dinero del Tesoro del gobierno paraguayo. Porque te digo, la obra es fabulosa, porque antes cuando vos te ibas a Asunción y cruzaba, tenía que poner toda por ruta secundaria 40 kilómetros para llegar a Asunción, era todo un calvario. Ahora en 10 minutos está en el centro de Asunción, porque es una hermosa autopista y un puente, pero es fabulosa, aparte es hermosa como desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Entonces habría que averiguar, y me llamó la atención lo barato del peaje. Sí, pero a mí me da si Santo Tomé, San Borja se pudo hacer, imagínate, Montecasero, Bella Unión, que tiene toda la salida de Santa Fe, Entre Ríos, sur de Corrientes, con sur de Río Grande do Sul, Uruguay justamente, debe tener un tránsito feroz, que sí, se debe bueno, poder hay mucho recuperar la inversión. Mucho tránsito comercial y turístico también. Sí. Y después una cosa que lo tiré yo como que es una aspiración mía personal, tu deseo, que es que se recupere la navegabilidad del río Uruguay. El río Uruguay está registrado en los archivos históricos que a principios del siglo XX tenía tanta actividad comercial como el río Paraná. Después, con la represa de Salto Grande, se hace la esclusa de navegación, pero nunca se la terminó, entonces no está habilitada. Se convierte en un gran lago cerrado. Por supuesto, no se hace el dragado. En algunas partes se hace. Pero me decían también que está el problema de que el puente, ya no se previó, el puente libre Uruguayana es bajo. No pueden pasar grandes embarcaciones. Ahí tendría que hacer... Porque es bajo, ¿viste? No es como el puente el Corrientes Chaco, que tiene una altura. Tiene un paso. Exacto. Entonces había que ser más complicado, qué sé yo, hacer un tren de barcaza que lleve un remolcador hasta el puente y otro tren, como se hacía antes. El enganche, como se hacía antes con los que el ferry, cuando que era la balsa para los barcos, para los trenes, ¿no es cierto? La locomotora no subía al ferry, empujaba los vagones uno por uno y del otro lado otra locomotora después los iba bajando, ¿no? Porque demasiado peso. Así que una cosa parecida, pero en Europa cualquier río que el 1% del río Uruguay lo usan para navegar, para esto, para lo otro. Y nosotros tenemos uno de los ríos más grandes de Sudamérica, lo tenemos prácticamente desperdiciado, ¿no? Bueno, y por eso lo bueno, lo que a mí me interesó de la conclusión y de esto que estamos hablando, y de la sinergia pública-privada, porque de nuevo, hacer grandes obras públicas, si después no la va a utilizar, si no va a haber producción para sacar, no va a haber, producción, yo te aseguro, no tiene sentido. Yo te aseguro que va a haber. Y a la inversa, tener producción que te vengan después los productores y digan, che, pero ¿y por dónde la saco? Yo creo que esta parte de América, del mundo, que es Paraguay, norte argentino, sur de Brasil, parte de Bolivia, en este momento, todo el norte argentino, digo de la Pampa Húmeda para arriba, en este momento en producción de comida es el gran centro mundial de producción de comida. Paraguay es el sexto, creo que cuarto, quinto productor mundial de soja. Brasil, que antes tenía 15 millones de cabezas de ganado vacuno, y el primer exportador mundial, tiene 120 millones. Nosotros mismos, cuando vos viste que la medida en que se lo deja un poco trabajar al campo, esta va a ser una cosecha histórica, en volumen y en cantidad de exportación. Y hay muy buenos precios en algunos productos. La soja está bien, no está en los 600 y pico dólares que llegó a estar, pero está en $450. Entonces,
el trigo estaba... Es un viento a favor, como se Pero decía. por supuesto, Sí. entonces, pero creo que el mundo se va a alimentar de esta parte del corazón de además América todo del Sur, ¿no? la gran explosión económica también de los minerales, el litio, la cordillera y compañía, Sí, otro tema. y todo eso sale por el Pacífico. Entonces, porque yo siempre digo, cuando se construyó el puente Corrientes Resistencia, era para solucionar un problema de corriente y resistencia, ¿no es cierto? Sí, no se y pensaba. terminó siendo un corredor bioceánico. ¿Qué te parece? Cualquiera que se para en la avenida 3 de Abril ve pasar los camiones brasileños, chilenos, paraguayos, argentinos, por supuesto, ¿no es cierto? Porque es un corredor bioceánico. Sí, sí. Entonces, esto en aquel momento ni se habrá hablado de esto porque todos pensábamos en el Atlántico, el negocio era con Europa. Sí, y peleábamos con Y los China, brasileños justamente claro. quién era el que... Exacto, China no existía como economía, la India, y hoy el mundo que consume, básicamente lo que nosotros producimos, está en la cuenca del Pacífico. Todo el Indo-Pacífico. Y lo tenemos que mirar por eso lo que vos decías del Cicosur y del norte grande. Fíjate también. vos que creo que de 4 de los 5 países más poblados del mundo están en esa zona, porque son China, China e India. India, Indonesia y Bangladesh, que es un país chiquito, tiene casi 150 millones, un desorden total, ¿no? Pero bueno. Y además quieren ser argentinos. Sí, No quieren mucho, adoran a Maradona. Sí, también. No quieren a los ingleses. Sí. Y bueno, ellos fueron colonia, ¿no? ¿Qué te parece? No tienen ningún motivo para... ¿Vos te acordás cuando Inglaterra le va a dar porque la India era una sola cosa, era la India pues, más Pakistán más Bangladesh? Y entonces, Ceilán, para evitar los conflictos entre hindúes y musulmanes, hacen 2 países, desplazan millones de personas. Y Pakistán, al principio era Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Sí, pues. Nada más que estaba la India, que eran 2.000 kilómetros en el medio, hasta que Pakistán Occidental Oriental decide independizarse y forma la República de Bangladesh. Sí. Que son, además, el origen de los famosos lanceros de Bengala también, ¿no? Claro. Los bengalíes. Se nos terminó el tiempo, Pedro, nos van a echar, tiene que... Gracias por la invitación, Pero Tito. Tenemos que venir a hablar de cuando se clarifique el panorama, hablar un poco del tema de los conflictos que está viviendo el mundo. De los conflictos del mundo y los conflictos de la política argentina. Eso Sí, después. pero entonces No, sí, decimos... pero los conflictos del mundo... Vení, hacemos una cosa. Pero decime vos que son hacemos una estudiantes. cosa, vení de incógnito sin que diga que viene el vicegobernador de la provincia y viene el profe de Derecho Político nomás y hablamos de... No, pero vos que sos un estudioso de toda la vida, y te felicito que te doctoraste hace poco para que sepa la audiencia. No, bueno, yo también me doctoré, todos tenemos nuestro tiempo en la vida. Pero yo nunca vi una situación de conflicto que cambia día a día como la que estamos viviendo, así que eso vamos a venir a conversar. Sí, si querés, la semana que viene Dale, arreglamos. te comprometemos. Nos vamos, volvemos mañana al caer la tarde.